dentro de los conceptos como básicos que hay que manejar, uno de los que tenemos que tener bien en claro es, dentro de los axiomas de probabilidad tenemos el hecho de que toda probabilidad va a estar entre 0 y 1, ¿sí? O sea, no voy a tener probabilidades negativas, ni voy a tener probabilidades mayores a la unidad. Siempre aconsejamos de que eso lo tengan en cuenta, porque más allá de que ahora la modalidad de evaluación es vía choice, es importante que ustedes tengan eso presente para también ver si a lo mejor están cometiendo un error, ¿sí? Que a veces puede ser un error aritmético, que les lleve a dar una probabilidad o mayor a la unidad o negativa. Eso no podría pasar, ¿sí? Los extremos podrían ser que sea una probabilidad nula, en cuyo caso estaríamos en presencia de un evento imposible, porque su chance de presentación es 0, o en el otro extremo, la probabilidad igual a 1, que es que estamos en presencia de un evento súper seguro, ¿sí? O sea, que con certeza se va a presentar. Por lo general, los eventos tienen asociadas más bien probabilidades que van a estar entre 0 y 1. Bueno, dentro de las probabilidades, o cuando ustedes empezaron a revisar la unidad, habrán visto que para el cálculo de probabilidades, o todo lo que hace la teoría de probabilidad, se apoya mucho en la teoría de conjunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos querer calcular la probabilidad de que se presente, por ejemplo, el evento A, o que se presente el evento B, ¿sí? Fíjense que acá yo se los representé a través de lo que serían un diagrama de Venn, ¿sí? Allá en el ingreso, y no sé si a lo mejor en Mate 1 algo de esto habrán revisado, pero en el ingreso seguro. ¿Cómo hacemos a determinar la probabilidad que se presente el evento A o que se presente el evento B? Cuando nos referimos a esta probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que se dé el evento A o que se dé el evento B, estamos hablando de lo que es la probabilidad de la unión, ¿sí? Nos centramos en lo que es la operación de conjunto de la unión, ¿sí? Y va a ser igual la probabilidad de A unión B, va a ser igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos menos la probabilidad de la intersección, ¿sí? Donde ahí la probabilidad de la intersección es la probabilidad de que ocurra A y que ocurra B al mismo tiempo. Entonces, fíjense si nosotros esta, que hemos llamado acá la probabilidad de la unión, ustedes en el material les aparece como la regla general de la adición, ¿sí? Por ejemplo, si nos encontramos en este caso, después vamos a ver qué ocurre si aparece esta situación. En ambos casos tenemos eventos A y evento B. Supongámonos que estamos en esta situación, ¿sí? Y que A estaría representando a los estudiantes que les gusta ver series de acción. Y el B representa, el evento B representa al grupo de estudiantes que les gusta ver series más bien románticas, ¿sí? Entonces, acá, en el medio, que es donde se daría la intersección, tendríamos al grupo de estudiantes que les gusta tanto las series de acción como las series románticas. Mientras que en esta partecita acá, tendríamos solo al grupo de estudiantes que les gusta las series de acción, y acá al grupo de estudiantes que solo le gusta las series románticas, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quiero calcular la probabilidad de la unión, voy a estar tomando la probabilidad que se dé el evento A, que era el grupo de estudiantes que les gustaba las series de acción, más la probabilidad que se dé el evento B, que eran los que les gustaban las series románticas, pero fíjense que en ese caso yo estaría considerando 2 veces al grupo de estudiantes que les gusta ambos tipos o ambos géneros de series, ¿sí? Por eso, para evitar que se esté duplicando esa probabilidad, se la vamos a restar, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurriría en este otro caso? Imaginémonos otra situación. Vamos a hacer un poco de futuro. Imaginémonos que en el grupo A están
está el grupo de estudiantes que ahora está viendo una película en el cine. Y en el evento B va a estar formado por el grupo de estudiantes que ahora está tomando sol en una playa del Caribe. Claramente no vamos a tener un grupo de estudiantes que pueda estar en el cine y tomando sol en una playa del Caribe al mismo tiempo. Por lo tanto, en este caso, si nosotros quisiéramos calcular la probabilidad de A unión B, es decir, la probabilidad del grupo de estudiantes que está en el cine o que está en la playa ahora, sería igual a esta probabilidad, nada más que la probabilidad de A intersección B, claramente acá va a ser igual a 0. Por lo tanto, en esta segunda figura, uno podría decir de que esta probabilidad de la adición se reduce a la suma de ambas probabilidades marginales, ¿sí? Porque en realidad si consideráramos la probabilidad de la intersección sería 0. Esta formulita en el material aparece como la regla especial de la adición, ¿sí? Pero esta es la que no nos tenemos que olvidar nunca. Total, en este caso ya vamos a saber de que esa probabilidad va a ser nula, la de la intersección. Ahora bien, cuando los eventos tienen elementos en común, vamos a decir que se llaman eventos no mutuamente excluyentes o eventos no disjuntos. Por consiguiente, en este caso vamos a tener los eventos que sí son mutuamente excluyentes o también llamados eventos disjuntos. ¿Qué quiere decir esto de que si un evento es o no mutuamente excluyente respecto a otro? ¿Qué quiere decir? Centrémonos en los eventos mutuamente excluyentes. Esto lo que nos está diciendo es que la presencia de uno de los eventos inhabilita la presencia o la ocurrencia del otro evento. Si estoy en el cine, ahora no puedo estar en la playa. Si estoy en la playa, no puedo estar en el cine. O sea, son eventos mutuamente excluyentes o disjuntos. No tienen elementos en común. A intersección B, en este caso, es igual al conjunto vacío. Por eso la probabilidad es nula, ¿sí? De la intersección. En cambio, en este caso, son eventos que pueden, ¿sí?, ocurrir en forma conjunta, que fue el ejemplo de aquellos estudiantes, ¿sí?, aquel grupo de estudiantes que le gusta las series tanto de acción como las series románticas, ¿sí? Bien, entonces acá estuvimos viendo la regla de la adición. También podemos querer calcular probabilidades condicionadas, ¿sí? La probabilidad que ocurra uno de los eventos, dado que o sabiendo que ocurrió el otro, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay que tener bien en cuenta cuál es el evento de la condición, cuál es el que me está estableciendo la condición. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad que ocurra el evento A, sabiendo que ocurrió el evento B, o sea, que la condición es que se haya presentado B, voy a poner esta barrita y después de la barrita va a aparecer el evento de la condición. O sea, dado que ocurrió B, ¿cuál es la probabilidad que se presente el evento A? Esta probabilidad, ¿cómo la vamos a calcular? La probabilidad condicionada, a ver si alguien me ayuda. Es la probabilidad de la intersección entre A y B, y eso lo dividimos sobre la probabilidad de B, que sería el condicionante. Muy bien, o sea, la probabilidad, va a haber un cociente, donde el numerador va a ser la probabilidad conjunta, es decir, que se dé A intersección B, dividido, y acá siempre en el denominador vamos a poner la probabilidad de la condición, ¿sí? La condición acá es que se haya presentado B, la probabilidad de B. Ahora, puedo querer calcular la probabilidad que se presente B, dado que el que se presentó fue A, en cuyo caso el numerador ¿a qué va a ser igual? Probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de A. Bien, fíjense que siempre cuando calculemos una probabilidad condicional, el numerador va a ser la probabilidad conjunta, es decir, que se dé un evento y el otro. Acá es indistinto si yo digo la probabilidad de A intersección B o de B intersección A, ¿sí? Es la probabilidad que se den ambos al mismo tiempo, ¿sí? En forma conjunta.
Entonces, la probabilidad de A intersección B, o B intersección A es lo mismo, y ahora dividido la condición. Y en este caso, la condición es que se haya presentado A. ¿Sí? Eso se llama probabilidad condicional. ¿Sí? Ahora, a partir de la probabilidad condicional, o condicionada, lo que podemos calcular o deducir es la probabilidad conjunta. ¿Qué quiere decir? Despejar la probabilidad de A intersección B. De ambas expresiones lo podemos despejar. Empecemos con la primera. Voy a tener que la probabilidad de B que está dividiendo va a pasar al otro miembro de la expresión multiplicando. ¿Sí? O sea, matemáticamente lo que hacemos en ambos miembros es multiplicar por la probabilidad de B. ¿Sí? Entonces vamos a tener la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, y esto va a ser igual a la probabilidad conjunta. Y si quiero despejar la probabilidad de A intersección B de la segunda expresión, lo que voy a tener que pasar multiplicando es la probabilidad de A, que va a estar multiplicando a esa probabilidad condicionada, ¿sí? Entonces me va a quedar la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Bien, fíjense que acá hemos obtenido dos expresiones que me deberían, si nosotros tuviéramos valores, nos debería dar lo mismo, ¿sí? Ahora, en algunos ejercicios puede ser de que tengamos toda esta información y podamos calcularla con las dos formulitas. En otros ejercicios vamos a tener que optar por alguna de las fórmulas. Lo único que tenemos que tener presente es que cuando queramos deducir la probabilidad de la intersección, no va a ser otra cosa que el producto entre una probabilidad condicionada y la probabilidad de la condición. Fíjense en el primer caso. Probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Y en la segunda, la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. ¿Sí? Esto en el material ustedes lo tienen denotado, llamado como la regla general de la multiplicación. ¿Sí? Que nos permite calcular la probabilidad conjunta, que ocurra A y que ocurra B. Si sabemos que los eventos son mutuamente excluyentes, ni siquiera nos íbamos a poner a buscar esa información, vamos a decir de que esa probabilidad es igual a 0. Pero cuando no sean mutuamente excluyentes, vamos a tener que ver cuál de las dos fórmulas nos conviene utilizar. ¿Sí? Bueno, creo que con esto hemos hecho un repaso, ¿sí?, de algunos conceptos que hace a lo que es cálculo de probabilidad. Quedaría pendiente que ustedes revisen un poco lo que son los conceptos de eventos independientes o dependientes, que eso lo podemos retomar después si tienen dudas con otro ejercicio. Entonces, yo tengo una duda de los eventos independientes. ¿Es lo sí. mismo decir que dos eventos son independientes a decir que dos eventos son disjuntos? A ver, nosotros hablamos, déjame que eso ya lo voy a avanzar ahora y después lo retomamos, ¿sí? De Bien, la gracias. relación que hay entre las clasificaciones de excluyente y no excluyente con dependiente e independiente, ¿sí? ¿Puede Bien. ser? Sí, gracias. Con esto nos vamos al ejercicio 18. Esto, como siempre, lo vamos a subir, así que lo que me interesa es que lo entendamos, ¿sí? El Excel lo subimos y el video también. Entonces, la actividad 18 dice lo siguiente: 4 máquinas X20, X21, X22 y X23 producen 30%, 25%, 15% y 30% respectivamente del total de productos de una industria, siendo la proporción de productos defectuosos de 0,02, 0,03, 0,05 y 0,07 para cada máquina respectivamente. Si se selecciona un producto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Vamos a empezar a desmenuzar la información. Quizás en este ejercicio vamos a ir más despacito, en el segundo que vamos a trabajar vamos a ir un poquito más rápido. Pero lo que me interesa es que nos detengamos a ver qué información nos da el enunciado. Nos dice que esta industria produce a través de 4 máquinas, ¿sí?
y nos está dando la información del porcentaje de producción de cada una de esas máquinas. Eso es lo primero que leo en la primera parte de la oración. Entonces acá los invito a que reflexionemos un poco, nos imaginemos cómo esta industria pudo haber logrado reunir esta información. De una manera podría decir, bueno, esta empresa o esta industria lo que estuvo haciendo fue llevando un registro histórico por un tiempo relativamente extenso o durante un buen periodo en relación a cuál era la cantidad que cada una de estas máquinas venía produciendo, ¿sí? Que forman parte de su, digamos, grupo de empresas, de máquinas. Entonces, de esa cantidad que cada una, la cantidad de productos que cada una de estas máquinas produjo, ¿sí? Puede haber calculado estos porcentajes, que no es otra cosa que como si fuese una frecuencia relativa, pero calculada en términos porcentuales, ¿sí? En donde, ¿qué me estaría indicando? Que el 30% de la producción total lo hace la máquina 20, el 25 la máquina 21, el 15 la máquina 22 y el 30 la máquina 23. Si nosotros sumamos todos esos porcentajes, ¿sí? Nos estamos encontrando de que suman 100%, o sea, de que toda la producción de la industria las hace con alguna de estas máquinas, ¿sí? Ahora lo que les invito es a que veamos esta primera gráfica, ¿sí? Que tenemos acá, y antes de detenernos en esa gráfica, recordar que seguramente ustedes cuando empezaron a ver la unidad, vieron de que existían distintos enfoques para calcular valores de probabilidad. Uno era el enfoque clásico, enfoque subjetivo y el enfoque frecuencial, ¿sí? Entonces, estas frecuencias, ¿sí? Que las podemos trabajar como 0,30, 0,25, 0,15 o 0,30, o trabajadas en términos porcentuales, son frecuencias relativas, que si nosotros nos apoyamos en ese enfoque de probabilidad, el enfoque frecuencial, podríamos tomar a esa frecuencia relativa como una medida de probabilidad. Pero acá, ojo, porque eso es bajo ciertas condiciones. Es decir, no cualquier frecuencia relativa que anda dando vueltas por la vida la vamos a tomar como una medida de probabilidad, ¿sí? Lo que necesitamos es que nuestro experimento aleatorio, ¿sí? se repita un número grande de veces. ¿Se acuerdan cuando antes decíamos nuestro n sea lo suficientemente grande para que estas frecuencias que nosotros obtengamos se estabilicen en un valor que se asemeje a un valor de probabilidad? Entonces, apoyándonos en ese enfoque y asumiendo de que acá estos valores han adquirido cierta regularidad estadística, podríamos interpretarlo como que si nosotros escogemos un producto al azar, la probabilidad de que sea fabricado por la máquina 20 es de 0,30 o del 30%. De la misma manera podríamos ver que la probabilidad de que el producto sea fabricado por la máquina 21 es igual a 0,25 o al 25%. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá estamos haciendo una especie de enlace con lo que hemos estado viendo en las primeras unidades y cómo ahora desembarcamos en lo que es la teoría de probabilidad, ¿sí? Entonces, que quede claro, no cualquier frecuencia relativa la vamos a tomar como una medida de probabilidad. Se tienen que dar ciertas condiciones que están asociadas a que ese experimento que estamos considerando se repita un número grande de veces. Entonces, ahora vamos a la imagen que les dije. Acá, ¿qué les representé? Fíjense que con omega habrán visto que con esa letra griega llamamos al espacio muestral o espacio probabilístico, ¿sí? Que es el conjunto de los posibles resultados de nuestro experimento aleatorio. En este caso estaríamos considerando a la producción total que tiene esta industria, ¿sí? Y que esa producción, por lo que estuvimos viendo, o viene de la máquina 20, o viene de la máquina 21, o viene de la máquina 22, o viene de la máquina 23, ¿sí? También podemos ver que cada una de esas partecitas no tienen cosas en común, no tienen lo que llamamos hace un rato intersección.
¿Esto qué quiere decir? De que si nosotros consideramos a cada una de estas máquinas o lo producido por cada una de estas máquinas como eventos, podemos decir de que estos eventos son mutuamente excluyentes, no tienen elementos en común. Un producto es fabricado por una sola máquina, es decir, que si el producto fue fabricado por la máquina 20, no va a ser fabricado también por la 21, la 22 o la 23. ¿Sí? Entonces ahí podemos observar de que estos eventos son mutuamente excluyentes. Y también podemos ver que si consideramos la unión de todos estos eventos, vale decir la producción de todas estas máquinas, vamos a poder reproducir el espacio muestral, ¿sí? Reproducir en este caso la totalidad de la producción de nuestra industria. Eso es lo que llamamos que los eventos son colectivamente exhaustivos, porque nos están reproduciendo la unión entre ellos, nos están reproduciendo todo el espacio muestral, no queda nada fuera, ¿sí? Después dice, siendo la proporción de productos defectuosos de 0,02, 0,03, 0,05 y 0,07 para cada máquina respectivamente. Bueno, acá fíjense que tenemos la proporción de defectuosos dado cada una de las máquinas. Ese es un concepto que anteriormente ya lo manejábamos. Es lo que llamábamos frecuencia condicionada. Es decir, la proporción de defectuoso condicionado a cada una de las máquinas, en este caso de la industria. Si nos apoyamos en el enfoque frecuencial, podemos interpretar estas frecuencias condicionadas como probabilidades condicionadas. Vale decir, la probabilidad de que se seleccione un producto defectuoso, sabiendo que, dado que proviene de la máquina X20, es 0,02 o es igual a un 2%. La probabilidad de que el producto sea defectuoso, dado que viene de la máquina X21, es igual a 0,03 o igual a un 3%. Esta información, si uno quisiera decir, bueno, a ver cómo la industria, porque la otra información más o menos nos podemos imaginar que puede venir de algún registro histórico que tenga la misma industria. Este tipo de probabilidades también es una información de la cual nosotros contamos, ¿sí? Y que podría ser que cuando compramos las máquinas, nuestro proveedor nos haya dado esta información, ¿sí? La chance de que sea defectuoso, dado que lo fabricó la máquina 20, es de un 2%, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, tenemos información de probabilidades referidas a la producción de cada una de las máquinas y tenemos probabilidades condicionadas, ¿sí? Entonces, acá en esta tablita, que yo un poco para avanzar ya la fui como dejando el esqueleto armado, en la primera columna voy a llamar a los eventos, en el material la respuesta lo llaman con A1, A2, a mí por una cuestión de que se me iba a complicar con los subíndices acá en el Excel, lo que hice fue llamarlos X20, X21, X22, X23, ¿sí? Pero cada uno los define como les parezca. Acá los tengo escondidos. Hasta ahí. Ah, no, me falta uno más. Bien. Entonces, los eventos yo los he definido teniendo un poco la etiqueta de cada una de las máquinas. Entonces, la probabilidad de que el artículo que yo seleccione, ¿sí? Seleccionado obviamente al azar, provenga o haya sido fabricado por la máquina X20 es igual a un 30%, yo lo voy a poner en tanto por 0,30. 0,25, 0,15 y 0,30. No es casualidad que me dé 1, ¿sí? Porque estoy tomando a todo el espacio probabilístico y la probabilidad del omega es igual a 1, ¿sí? Es el evento cierto. Bien, y la otra información que tenemos son las condiciones. 0,02, 0,03, 0,05 y 0,07. Acá, pregunta. ¿Tiene que dar 1 esta suma? No, profe. ¿Nunca?
Si todos los productos que producieran las máquinas fueran defectuosos, ahí sí daría 1, pero en este caso no. O sea, en realidad podría dar 1 por casualidad si la suma de esto nos diera 1, pero no necesariamente acá nos va a dar 1, porque yo lo que estoy tomando, a lo mejor alguien puede decir, pero ¿cómo? Si las condicionales a nosotros nos sumaban 1. Sí, nos sumaban 1 cuando estábamos tomando la misma condición. Y acá fíjense que en cada celda la condición va cambiando. Acá es dado que lo fabricó la máquina X20, dado que lo fabricó la máquina X21 y así sucesivamente. Así que en la mayoría de los casos esto nunca va a dar 1, ¿sí? Tendría que ser que justo la combinación de estas probabilidades condicionales nos dé 1. Ahora, esta suma de probabilidades marginales sí debe dar 1. ¿Está? Estoy tomando todo mi espacio muestral o probabilístico. Bien, esa es la información que me da el ejercicio. Yo lo que los invito es acá a agregar otra información que va a surgir de los datos que tenemos plasmados ahí en la tabla. Nosotros acá tenemos la probabilidad de que sea defectuoso dado que fue producido por cada una de las máquinas. Podría querer calcular la probabilidad de que no sea defectuoso, dado que proviene de cada una de las máquinas respectivamente. Eso lo puedo denotar de esta manera. La probabilidad que no sea defectuoso, dado que viene de cada una de las máquinas, eso que yo denoté como ND, perdón que el evento D no se los mostré, acá también lo tengo, y me estaría faltando representar el de los no defectuosos. Así nos quedan todos los eventos definidos. Esta probabilidad que no sea defectuoso, se puede simbolizar de distinta manera, ¿sí? En lugar de aparecer ND en el material, puede ser que les aparezca D con un supraíndice que sea una C. Eso me está diciendo el complemento de ese evento, es decir, los que no cumplen con la condición de defectuoso, es decir, los que son no defectuosos. Entonces acá podría aparecer, en lugar de probabilidad ND dado máquina, podría aparecer la probabilidad de D con una C en supraíndice. Otra posibilidad, que eso también difiere de los textos, es que en lugar de que aparezca con una C acá arriba, puede ser que sea la probabilidad de D con una barrita arriba. Y eso me está dando la pauta de que me estoy refiriendo al complemento de ese evento, ¿sí? Pero bueno, eso es una cuestión más bien de notación. Yo opté por esta notación por una cuestión de que me es más fácil trabajarlo acá en la planilla, pero podría ser cualquiera de las otras dos que les mencioné. ¿Cómo saco la probabilidad que no sea defectuoso dado que lo fabricó la máquina 20? 1 menos cada uno de los valores. Muy bien. Como estamos calculando el complemento de la probabilidad condicionada que tenemos como dato, una forma de calcular este complemento es haciendo 1, que es la probabilidad total, menos la probabilidad condicionada que tenemos en la columna anterior. 1 menos, y eso lo voy a repetir para cada una de las celdas. Ahora, si yo sumo estas dos, sumo estas dos, sumo estas dos y sumo estas dos, ¿cuánto me da siempre en cada una de esas? ¿Me da 1 o no? Sí, profe. Me da 1. ¿Eso es casualidad o me tiene que dar 1? Tiene que dar 1. Tiene que dar 1. Tiene que dar uno. Dar 1. Porque yo acá estoy Está restando el considerando, entero. dado, ¿perdón? ¿Alguien me habló? Uy, perdón, estaba hablando sin el micrófono. Que estaba Está bien. restando del entero, digamos. Está restando todo. Claro, porque fíjense que yo acá estoy tomando del total que fabricó la máquina X20, acá vendría a ser la chance que sea defectuoso y acá la chance que sea no defectuoso. ¿Sí? O sea que en este caso sí me tiene que ir sumando 1. ¿Estamos? Bueno,
insisto, esta columna la voy a poner más oscurita porque por ahora no me sirve tanto, ¿sí? Lo hice como para recuperar un poco los datos que veníamos trabajando. Volvamos a la consigna. Dice, si se selecciona un producto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Entonces acá los invito a que vean la segunda gráfica, la segunda figura, ¿sí? ¿Qué le agregué respecto a la figura anterior? Le agregué el conjunto de los defectuosos, ¿sí? Porque puede haber defectuosos que sean producidos por la máquina 20, acá tendría los defectuosos producidos por la máquina 21, defectuosos y producidos por la máquina 22, o los defectuosos y que sean producidos por la máquina 23. O sea que yo tengo que determinar la probabilidad de que se presente este conjunto, ¿sí? Entonces, como les dije hace un rato, cuando hablamos de teoría de probabilidad nos centramos o nos apoyamos en la teoría de conjunto. Entonces, vamos a primero definir el conjunto D, que sería el conjunto de los defectuosos. Les pido que miren la gráfica, ¿sí? Un ratito, y que vayan pensando cómo formaríamos, utilizando las operaciones de conjunto, unión, intersección, que son las que hemos venido trabajando, por más que existan otras, cómo podemos representar a los defectuosos. Si alguien se anima, lo dice, y si no, sigo yo. Pero a ver si a lo mejor alguien ya hizo ese ejercicio, o no sé si el ejercicio... De intersección omega. ¿Cómo? De intersección omega. Bien, yo podría decir que ahí estoy viendo los D que están en ese omega, ¿sí? Pero a lo mejor pensemos un poquito trabajando, ¿sí? Con los defectuosos y cada una de estas partecitas que formaban ese omega. Yo tengo acá, dijimos, los defectuosos y que han sido fabricados por la máquina 20. Eso en términos de conjunto, ¿cómo lo puedo expresar? En realidad, esta partecita acá, que estaría representando a los defectuosos que fueron fabricados por la máquina 20, los puedo expresar como defectuosos intersección X20. ¿Sí? Estos que tengo acá los puedo representar como, los defectuosos intersección X21. Estos son los defectuosos intersección X23 y acá los defectuosos intersección X22. ¿Sí? Y después, ¿cómo haría a considerarlos todos esos pedacitos juntos? Y bueno, ahí tengo que decir, tengo que fijarme. Cada uno de esos pedacitos yo los quiero considerar a todos juntos. Son pedacitos excluyentes entre sí. Entonces los voy a estar considerando a través de la operación de la unión. Realicé la unión de todos esos eventos compuestos en este caso, y fíjense que cada una de esas partecitas, ¿sí?, son disjuntas. Entonces ahora lo que voy a hacer es calcularle la probabilidad a ese conjunto D, que no es otra cosa que calcular la probabilidad, ¿sí?, en ambos miembros de la igualdad. Como cada una de esas partecitas, ¿sí?, cada uno de esos eventos compuestos, vamos a ver, lo podemos ver incluso gráficamente, son disjuntos, la probabilidad esa de la unión la podemos traducir en una suma de cada una de esas probabilidades. Sería lo que nos presento acá a continuación. Ahora nos espera una ardua tarea que es calcular cada uno de estos sumandos que tenemos en el segundo miembro de la expresión, que son todas probabilidades, que ya las vimos gráficamente a qué se está refiriendo, pero ahora le tenemos que poner números. Y para eso quiero que recordemos lo que hicimos hace un ratito acá, cuando trabajábamos con las probabilidades. Fíjense que acá habíamos visto que la probabilidad conjunta la podíamos calcular a través de un producto, que iba a ser de una probabilidad condicionada por la probabilidad de la condición. Y yo les dije que en algunos ejercicios podría usar cualquiera de ellas y en otros solo podría usar una de ellas, ¿sí? Entonces, en este caso no tengo evento A y evento B,
Vamos a empezar con el primero, ¿sí? Voy a empezar con este acá. Y yo quiero calcular esta probabilidad. Una alternativa, lo voy a hacer para esta sola para que veamos. Podría ser la probabilidad de que sea defectuoso, dado que viene de la máquina 20, por la probabilidad de que, acá tengo que poner la condición, de que venga de la máquina 20. Otra alternativa sería decir, no, le cambio la condición. Ahora que la condición sea dado que es defectuoso, por lo tanto, el segundo factor tendría que ser la probabilidad de que sea defectuoso. Esas dos fórmulas son correctas, ¿sí? La pregunta es, ¿puedo usar cualquiera de ellas, dada la información que tengo? En el chat sugieren que no, profe. No. ¿Y por cuál se inclinan? ¿Por la primera o la segunda o que alguien habilite el micrófono? Por la primera, dicen. Por la primera, ¿sí? Y es correcto. Esta es la que nosotros vamos a considerar. Vamos a poner un color. ¿Por qué? Porque fíjense que esta, si bien es correcta, ¿qué ocurre? Tenemos como segundo factor a la probabilidad que estamos calculando. O sea que esta no nos sirve, ¿sí? Esta no nos sirve. Nos vamos a quedar con esa otra. Bien, y fíjense que la información la tenemos. La probabilidad de que sea defectuoso, dado que viene de la máquina 20, es 0,02. Y eso lo vamos a multiplicar por la probabilidad de que sea fabricado por la máquina X20, que es 0,30. Eso es para el primero de los sumandos, del segundo miembro. Para el segundo sumando me dice que sea defectuoso y que sea fabricado por la máquina 21. Acá tendría que hacer el mismo ejercicio que hice antes, pero si ya más o menos nos hemos entrado en tema, nos podemos dar cuenta de que va a ser la probabilidad de que sea defectuoso, dado que fue fabricado por la máquina 21, que es 0,03, por la probabilidad que sea fabricado por la máquina X21, que es 0,25. Eso lo voy a repetir tanto para la máquina X22 como para la máquina X23. Cuando logre sumar todas esas probabilidades, voy a poder responder a la pregunta de cuál es la probabilidad de que si selecciono un producto al azar, ese producto sea defectuoso, ¿sí? Entonces, cada una de estas probabilidades las voy a calcular en esta columna que me dejé reservada acá, que como etiqueta le voy a poner la probabilidad de que sea defectuoso, intersección, cada una de las máquinas. Más esto por esto. Y eso lo voy a repetir para todas. Entonces, cuando nosotros sumemos toda esta columna, lo que hemos estado haciendo es sumando todas estas probabilidades, ¿sí? Entonces ahí estamos en condiciones de responder que la probabilidad de que si nosotros elegimos un producto al azar y ese producto sea defectuoso es de 0,042. O lo que es lo mismo, si lo multiplico por 100, me va a dar un 4,2% de probabilidad, ¿sí? Ahí respondí la consigna, pero ahora los invito a que veamos cómo podemos calcular la probabilidad de obtener un producto que no sea defectuoso si nosotros seleccionamos un artículo al azar, ¿sí? Seleccionamos un artículo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea no defectuoso? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos calcular eso? Hago de la columna que tenemos resaltado en gris multiplicado por la probabilidad de las máquinas. Bueno, O sea, sería lo mismo que hicimos recién, pero en vez de usar en vez de usar la columna que teníamos a la izquierda. en vez de que usar tenemos esta, resaltado, está bien, uso esta. Y la Exacto. multiplico por la probabilidad de que se presente cada una de las máquinas, ¿sí? O la producción de cada una de las máquinas. Muy bien, o sea que yo acá podría calcular la probabilidad Profe, no defectuoso, intersección máquina, que sería más este valor por ese valor. profe, ¿y la otra fórmula para qué caso se usaría? ¿Cómo? Perdón. ¿La otra fórmula para qué caso se usaría? Bueno, en este caso
caso justo no lo vamos a usar porque uno de los factores no lo estamos, digamos, tratando de calcular, ¿sí? O sea, que esa la descartaríamos. Pero en cualquier otro ejercicio, ¿sí? Puede ser de que tuviéramos ambos tipos de informaciones y pudiéramos calcularla de las dos maneras posibles. Y de esa forma, salvo algún redondeo que puede obedecer al redondeo que uno haga en términos de los decimales, nos debería dar lo mismo. Pero eso es en base a la disponibilidad de la información. No quiero decir siempre. Por lo general, no hay información para calcular de las dos maneras. Pero digo por lo general, porque a veces puede ser que se pueda calcular de las dos maneras. Es en base a la información. Bueno, nos dio 0,958 y es correcto lo que planteó la compañera, ¿sí? Sería tomar, por ejemplo, todo esto y en lugar de poner defectuoso, pondríamos no defectuoso, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre otra manera? Sugirieron hacer, en lugar de hacer la sumatoria, hacer 1 menos la probabilidad de que sea defectuoso que habíamos obtenido antes. Perfecto. Fíjense que nosotros acá, o el producto es defectuoso o es no defectuoso. Entonces, si nosotros ya tenemos la información de la probabilidad de que sea defectuoso, que era 0,04, podemos buscar su complemento, que son los no defectuosos, y hacer 1 menos la probabilidad de que sea defectuoso. Es decir, 1 menos 0,042. ¿Sí? Y nosotros hacemos esa cuenta, más 1 menos 0,042, nos va a dar el mismo valor, y no es casualidad, que hemos calculado recién. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que dice la actividad 19. ¿Sí? La actividad 19 dice, si a partir de los datos de la actividad, bueno, antes de pasar de esto, un poco, esto que hemos encontrado recién, la probabilidad de que sea defectuoso, es lo que nosotros llamamos como probabilidad total, ¿sí? O como ley de probabilidad total. Acá estamos considerando los defectuosos y que pertenezcan a cada una de las distintas particiones que tenemos. Entonces, este es un ejemplo, un ejercicio en donde se ilustra lo que se conoce como ley de probabilidad total. Bueno, ahora paso al 19, que está concatenado con el 18. Dice, si a partir de los datos de la actividad 18 se selecciona un artículo y es defectuoso, entonces fíjense que acá me está diciendo que yo no saqué cualquier artículo al azar. Saqué un artículo y ese artículo es defectuoso, ¿sí? O sea que tengo una información, ¿sí? Tengo una condición ahí. ¿Cuál es la probabilidad que haya sido producido por la máquina X21? Entonces, pregunta. Las dos probabilidades me está pidiendo el ejercicio. ¿La primera o la segunda? La segunda sugieren. ¿Sugieren la segunda? Bueno, muy bien. También un poco de pista les di, pero es correcto, ¿sí? Pues se selecciona un artículo y es defectuoso. Esa es la condición. Ya sé que es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina X21? Entonces, es esta la probabilidad que nosotros tenemos que calcular. Esta información, ¿la tenemos? ¿La tenemos a esta probabilidad condicionada de que sea defectuoso dado que fue fabricado por la máquina X21? O la decís en el chat. ¿Cómo? ¿O las decís? Bueno, Sí. ¿cuánto es? ¿Sería 0,03, profe? Muy bien, es esta. ¿Eh? Es esta acá. La probabilidad que sea defectuoso dado que fue fabricado por la máquina X21. Era parte de la información que nos daba el ejercicio. ¿Sí? Esta, si la quisiéramos calcular, ya la tendríamos. Pero el enunciado nos pide esta. ¿Sí? Bueno, si es una probabilidad condicionada, habíamos dicho, cuando hicimos el repaso allá al principio, que es igual al cociente entre la probabilidad conjunta dividida la probabilidad de la condición. Todos estamos de acuerdo de que la condición es que sea defectuoso. O sea, que esto va a ser igual a la probabilidad de que
sea producido por la máquina 21 y sea defectuoso, dividido por la probabilidad de que sea defectuoso. Bueno, es un cociente donde el denominador ya lo tenemos calculado. Es 0,042, ¿sí? Pero el numerador, ¿lo tenemos calculado? La probabilidad de que sea fabricado por la máquina 21 y sea defectuoso. La que dice es 0,0075, profe. Muy bien, es esta acá, la que hemos calculado. Fíjense que en la de la probabilidad de que sea defectuoso, el segundo sumando es justamente el numerador que necesitamos acá, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es 0,00775 dividido 0, más esto dividido, no lo tengo como fórmula, 0,042. A ver qué chequeo, da ese valor. ¿Sí? Entonces acá calculé la probabilidad de que sea producido por la máquina 21, dado que es defectuoso. Y en este caso, estamos aplicando lo que se conoce como la regla de Bayes, ¿sí? Que no es otra cosa que un cálculo de probabilidad condicionada, donde esta probabilidad condicionada, que en este caso en particular es la probabilidad de que sea fabricado por la máquina 21, dado que es defectuoso, se la suele llamar en la bibliografía o en la literatura como una probabilidad a posteriori, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a calcular esa probabilidad valiéndonos de información que tenemos de antemano, ¿sí? En principio, nos vamos a valer de información que surja de cierta evidencia empírica, en particular, esta que hemos visto como la probabilidad de que sea fabricado por cada una de las máquinas respectivamente, que esto se lo suele llamar probabilidad a priori, ¿sí? Y teniendo en cuenta estas probabilidades condicionadas, que también es una información previa de la cual tenemos en virtud de cierta evidencia empírica, ¿sí? Entonces, la regla de Bayes no es otra cosa que una probabilidad condicionada, ¿sí? Por eso, al señor Bayes no le tengamos tanto miedo, porque si entendemos cómo calcular las probabilidades, la regla de Bayes se traduce en una probabilidad condicionada, es decir, esta regla nos permite calcular probabilidades a posteriori, es decir, una vez que ha ocurrido un cierto fenómeno, en este caso, que extraje un producto defectuoso, ¿cuál es la chance, en este caso, de que haya sido fabricado por la máquina 21? ¿Y de qué me estoy valiendo? Y bueno, de información probabilística que surge de una información previa, ¿sí? Bueno, y acá les puedo dejar de tarea que calculen otros tipos de probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que sea fabricado por la máquina 21, dado que no es defectuoso, o la probabilidad de que sea fabricado por la máquina X22, dado que es defectuoso, ¿sí? Fíjense que de un mismo ejercicio ustedes pueden incluso generarse otros incisos, ¿sí? Obvio que a veces eso implica una maduración del tema, pero si estudian entre dos o nos van consultando a través de los foros, nosotros podemos ir revisando estos incisos adicionales que ustedes mismos se generan, ¿sí? Bueno, este ejercicio lo di bastante despacito, un poco para que fuéramos revisando los conceptos. Yo lo que les sugiero es que ahora que hemos visto un caso de aplicación de la ley de probabilidad total y de la regla de Bayes, revisen el video que realizó uno de los profes de la cátedra, que está muy bien explicado, y que a lo mejor ahora, a partir de este ejercicio práctico, les va a resultar más sencillo ver un poco las deducciones más bien teóricas, ¿sí? Bueno, esta, fíjense que me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad, la chance, ¿sí? Quizá a veces la chance, la probabilidad de que si yo selecciono un producto al azar, ese producto sea defectuoso y
digo y porque estoy hablando de la operación de conjunto, y haya sido fabricado por la máquina X21. Saco un producto defectuoso, saco un producto al azar, ¿cuál es la chance de que sea defectuoso y que haya sido fabricado por la máquina X21? Ahora, este 0,03 es, sabiendo que el producto que yo saqué es de la máquina X21, ¿sí? O sea, saco un producto al azar, pero desde el vamos, cuando lo saco, miro y digo, esta es la máquina X21. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Entonces, está buena para marcar porque cuando hablamos de probabilidades condicionadas, la condición justamente me está diciendo eso. Dado que, sabiendo que cuando yo extraje, acá se presentó un producto que fue fabricado por la máquina X21, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Eso me está dando el 0,03 o 3%. Bueno, vamos a trabajar entonces con el ejercicio que queda de Valles, que es el ejercicio 21, ¿sí? Voy a compartirles entonces pantalla. Bueno, entonces vamos a trabajar con la actividad 21. Como vamos a usar varios de los conceptos que acaban de trabajar con Mari, vamos a intentar ir un poco más rápido y que también haya un poco más de participación de ustedes, ¿sí? En cuanto a las distintas probabilidades. La actividad dice, en el último año, Talleres jugó al fútbol con Belgrano el 7% de los partidos, el 93% restante con otros equipos. Talleres ganó el 95% de los clásicos, mientras que solo ganó el 10% de los partidos que jugó con otros equipos. ¿Sí? Entonces, fíjense que me da distinta información, y de nuevo esta información está representada en porcentajes que tienen en cuenta información pasada, ¿no? Fíjense que me está diciendo que en el último año, ¿cuál es el porcentaje de partidos que Talleres jugó con Belgrano, el porcentaje que jugó con otros equipos y porcentajes de partidos que fue ganando? ¿Sí? Entonces, recuperando ese enfoque que mencionó antes Mari, el enfoque frecuencial, podríamos hablar de que estos porcentajes que estoy teniendo en cuenta en base a información pasada, ¿sí? Y que tiene en cuenta un N grande, esto es un número de partidos importante, puedo asociar esa frecuencia a una probabilidad, ¿sí? Entonces podemos pensar en probabilidades de ocurrencia de diferentes eventos, ¿sí? ¿Cómo les parece que podríamos definir esos eventos? ¿Qué les parece en base a la información que aparece en el enunciado? ¿Cuáles serían los eventos que yo podría definir? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Partidos con Belgrano y con otros equipos. Bueno, eso podría ser un evento, o sea, hablar de que un evento es que Talleres jugó contra Belgrano y otro evento que Talleres jugó con otros equipos, ¿sí? Ese Talleres jugó con otros equipos, ¿sí? Yo también lo podría pensar de qué manera, en base a algunos conceptos que vieron antes. A ver, ¿se les ocurre? Que no jugó contra Belgrano. Perfecto. O Talleres jugó con Belgrano o no jugó contra Belgrano. Y si no jugó contra Belgrano, significa que jugó con otros equipos, ¿sí? Entonces lo podría estar pensando como el complemento, ¿sí? Entonces vamos a definir esos dos, los vamos a escribir. Voy a usar la misma simbología que está usada en el material, ¿sí? Entonces define al evento B, ¿sí? Como Talleres juega con Belgrano. Y yo voy a definir, que de nuevo lo estoy haciendo principalmente porque en el Excel nos resulta difícil hacer un supraíndice que sea una C o una barrita, ustedes podrían directamente usarlo así, pero voy a definir el complemento como NB, ¿sí? Esto es Talleres
no juega contra Belgrano o juega contra otros equipos, ¿sí? Además de estos dos eventos que acabamos de definir, ¿qué más podría definir? A ver, ¿qué otro evento podría definir? ¿Se les ocurre? Que Talleres gane. Perfecto, que Talleres gane, ¿sí? Que Talleres gane su partido, ¿sí? Entonces vamos a definir con una G el evento de Talleres gana el partido. Y de la misma manera que hicimos recién, podría definir el complemento, ¿sí? El complemento es que Talleres no gane, ¿sí? Entonces voy a definir otro evento que lo voy a llamar NG, ¿sí? Que es el evento de que Talleres no gana el partido. Entonces, hasta acá tengo 4 eventos definidos, ¿sí? Para poder ahora plasmar la información que tengo, ¿sí? Entonces, en base a eso intentemos recuperar la información que nos da el enunciado y lo hagamos en una manera diferente. En vez de trabajar con una tabla, como acaban de trabajar, busquemos hacerlo en un diagrama de árbol, ¿sí? Eso aparece también en uno de los ejercicios que tienen en el material, ¿sí? Yo podría querer representar en el diagrama de árbol el conjunto de todos los eventos que voy a considerar, ¿sí? Que fíjense que acá estoy considerando, ¿qué cosa? A ver, ¿cuál es el conjunto total? A ver, voy a considerar todos los partidos de todos los equipos de Argentina. Todos los partidos de Talleres. Bien, voy a tomar a todos los partidos que jugó Talleres, ¿sí? O que juega Talleres, o sea, estoy considerando si Talleres juega contra Belgrano o si Talleres juega contra otros equipos, y también estoy considerando si Talleres gana o no gana, ¿sí? Entonces, voy a considerar todos los partidos, ¿sí? De Talleres. Y para esto dijimos que Talleres puede o jugar contra Belgrano o jugar contra otros equipos, ¿sí? Entonces vamos a representar primero eso. Y como dijimos que tomábamos los porcentajes como la probabilidad de ocurrencia, porque íbamos a tomar como a partir del enfoque frecuencial las frecuencias de lo que había ocurrido en el último año como una probabilidad, entonces yo podría decir que la probabilidad de que ocurra el evento B, es decir, la probabilidad de que Talleres juegue con Belgrano, es 0,07, ¿sí? Es decir, el dato que me da del porcentaje de partidos que Talleres jugó en el último año contra Belgrano, ¿sí? Entonces yo voy a escribir a la probabilidad del evento B como 0,07, ¿sí? El otro evento es que Talleres, en vez de jugar contra Belgrano, juegue contra otros equipos, ¿sí? No juegue contra Belgrano. Entonces, voy a representar a la probabilidad de lo que llamamos NB, ¿sí? Que es que juegue contra otros equipos. Y eso es 0,93, ¿sí? Como veían recién con Mari, en este caso eso me da 1, ¿sí? Esa suma, 0,07 más 0,93, ¿sí? Ese 1 que estoy sumando ahí, ¿es casualidad? O sea, ¿es porque justo en este caso dio 1? ¿O siempre me tiene que dar 1 cuando esté considerando esos dos eventos que son complemento uno del otro? Que dicen que siempre tiene que dar 1, profe. Siempre, ¿no? Porque si yo estoy contando los partidos que juega Talleres contra Belgrano o contra otros equipos, ¿sí? Estoy tomando todos los eventos, ¿sí? Todas las posibilidades. Entonces, la probabilidad de el evento cierto, ¿sí? Que sería que Talleres juegue un partido, ya sea contra Belgrano o contra otros equipos, me va a dar 1, ¿sí?
Ahora, tengo otra probabilidad que aparece en el enunciado, que es ese 95% o 0,95. ¿Qué es esa probabilidad? A ver. La probabilidad de que Talleres gane o ganó un partido. Bueno, ¿es un partido? ¿Es la probabilidad de que Talleres gane un partido cualquiera? ¿Tantas chances tiene No, Talleres de ganar? Belgrano. De los clásicos. Bien, de los clásicos. ¿Y entonces eso qué significa si yo lo escribo como una probabilidad? ¿Qué significa ese de los clásicos? Una probabilidad condicionada. Bien, ¿y a qué está condicionado que Talleres gane? A que juegue contra Belgrano. Claro. Bien, perfecto. Fíjense que ese 0,95 entonces lo que me está dando es una probabilidad condicionada, ¿sí? La probabilidad de que Talleres gane, dado que, ¿sí? Teniendo en cuenta la condición de que juega con Belgrano, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener en cuenta ahora ya no es el conjunto de todos los partidos de Talleres, ¿sí? No estoy diciendo que el 0,95 sea la probabilidad de que Talleres gane, sino que estoy diciendo que es la probabilidad de que gane condicionado a que juegue con Belgrano, ¿sí? Entonces, es la probabilidad de que se dé el evento G, ¿sí? Que es que Talleres gane, dado que se dio el evento B, que es que jugó con Belgrano, ¿sí? Eso es 0,95, ¿sí? Esa probabilidad condicionada. Entonces, fíjense que lo que estoy teniendo en cuenta para decir ese 0,95 es esta condición, ¿sí? Estoy hablando de que, dado que jugó con Belgrano, tiene una probabilidad del 0,95 de ganar, ¿sí? Y aparece además ese 0,10 o el 10%, ¿sí? Que fíjense que no es otra cosa que la probabilidad condicionada, pero ahora a que se dé la condición que es que no juegue contra Belgrano, que juegue contra otros equipos, ¿sí? Fíjense que dice, solo ganó el 10% de los partidos que jugó contra otros equipos. Entonces, lo que me está dando es la probabilidad de que gane, ¿sí? La probabilidad de G, dado que el evento que se dio es que jugó contra otros equipos o no jugó contra Belgrano, ¿sí? Que era lo que habíamos llamado NB, ¿sí? Y eso es el 0,10, ¿sí? Entonces, fíjense que estas dos probabilidades que aparecen acá son probabilidades que no tienen en cuenta el total de partidos de Talleres, sino que tienen en cuenta una condición. Para este caso voy a tener en cuenta la condición de que haya jugado contra Belgrano, y para este caso voy a tener en cuenta la condición de que haya jugado con otros equipos, ¿sí? Entonces, acá me aparecen las 4 probabilidades que tengo como dato en el enunciado. Bueno, entonces, calculemos el inciso A, empecemos por ese. El inciso dice, estos dos equipos de Córdoba están por jugar próximamente. ¿Cuál es la probabilidad de que no gane Talleres? ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿qué probabilidad me está pidiendo el ejercicio? De que juegue con Belgrano, pero que no gane. Bueno, ese de que juegue con Belgrano pero no gane, en realidad lo que me estaría diciendo es de que se cumplan las dos cosas, ¿no? Ahí si yo leo eso, yo diría, quiero saber la probabilidad de que se cumplan las dos cosas, que juegue con Belgrano y que no gane, ¿sí? Pero en este caso no me está pidiendo eso, porque en realidad, ¿es o no es seguro que va a jugar contra Belgrano? Acá sugieren, profe, que sería una condicionada. La probabilidad de que no gane dado que va a jugar con Belgrano. Bien, ¿eso se entiende? O sea,
el enunciado me está diciendo, estos dos equipos de Córdoba están por jugar próximamente, ¿sí? Entonces, lo que voy a tomar es ese partido, ¿sí? Entonces, yo ya sé, tengo la condición de que Belgrano y Talleres van a jugar en contra, ¿sí? Entonces, el evento B, que es que Talleres juega con Belgrano, es una condición, ¿sí? Ahora, lo que quiero saber es, dado que Talleres juega con Belgrano, ¿cuál es la probabilidad de que no gane? ¿Sí? Entonces, es una probabilidad condicional. Me está pidiendo la probabilidad de que no gane, dado que juega con Belgrano. ¿Sí? Entonces, lo que aparece después de la barra es la condición. Yo ya sé que los dos equipos van a jugar en contra. Ahora quiero saber la probabilidad de que no gane. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre cómo puedo calcular esto? 1 menos la probabilidad de que gane jugando con Belgrano, algo así. Algo así, sí, perfecto. O sea, yo ya sé, a ver, esta probabilidad que tengo acá, yo ya sé que la probabilidad de que gane, dado que juega con Belgrano, es de 0,95, ¿sí? Entonces, lo que me está pidiendo el enunciado no es otra cosa que el complemento de esa probabilidad, ¿sí? Lo que me está pidiendo es la probabilidad de que no gane, dado que juega con Belgrano, ¿sí? Entonces lo que yo debería hacer es 1 menos la probabilidad de que gane, dado que juega con Belgrano, que es 0,95. Entonces ese resultado me da 0,05. ¿Sí? Fíjense entonces que no es otra cosa que el complemento de lo que acá pusimos en el diagrama. Podría yo entonces completar ese diagrama, ¿sí? Fíjense, la probabilidad de que no gane, dado que jugó con Belgrano, es, lo escribo acá, 1 menos 0,95, que es 0,05. Y si yo quisiera terminar de completar el diagrama, ¿cuál es la probabilidad que me falta acá? ¿Cómo escribiría esa probabilidad, que es el complemento de esta que aparece acá? El complemento de que gane, sabiendo que el complemento de B sería algo así. Bueno, yo acá tengo, a ver, este 0,1 me representa, dado que no juega con Belgrano, o sea, dado que juega con otros equipos, la probabilidad de que gane es 0,10, ¿sí? Eso representa esta probabilidad que está acá. El complemento de eso es, mantengo la condición, esto es, dado que no juega contra Belgrano, juega contra otros equipos, ¿cuál es la probabilidad de que no gane? ¿Sí? Fíjense que mantengo la condición. A ver acá la condición se mantiene en este primer caso. En los dos casos la condición es que juega con Belgrano, ¿sí? En uno de los casos calculo la probabilidad de que gane y en el otro de que no gane. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Mantengo la condición, que la condición es de que no juega con Belgrano, y voy a calcular la probabilidad de que gane y de que no gane, ¿sí? Entonces, en este caso, quiero calcular la probabilidad de que Talleres no gane, dado que no jugó con Belgrano, ¿sí? Y esa probabilidad no es otra cosa que el complemento de esta, ¿sí? Porque si yo ya sé que no juega con Belgrano, que es la condición que estoy escribiendo, las opciones son que gane o que no gane, ¿sí? No hay otra. Entonces, por eso lo puedo calcular como el complemento 1 menos 0,10, ¿sí? Que en este caso es 0,9. Entonces, esta probabilidad de acá la puedo leer como la probabilidad de que Talleres no gane, dado que
juega con otros equipos, no juega con Belgrano. Lo que pide el enunciado es esto, ¿sí? Esta de acá, que es la que pusimos acá, ¿está bien? Pero aparte, les dejo esta que termina de completar el diagrama. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con el inciso B. El inciso B dice, en el diario del día de hoy se informa que Talleres ganó ayer. ¿Cuál es la probabilidad de que haya jugado con Belgrano? ¿Sí? Entonces, les pregunto, ¿qué probabilidad me está pidiendo que calcule acá? Una condicionada, y la condición sería que ganó. Perfecto. Me está pidiendo una condicionada, y la condición es que ganó. Fíjense que ya me está diciendo que ganó. ¿Está bien? O sea, dice, en el diario del día de hoy se informa que Talleres ganó. ¿Está bien? Entonces, eso ya ocurrió. Lo que quiero calcular ahora es la probabilidad de que haya jugado con Belgrano, ¿sí? Esto es la probabilidad de que se dé el evento B, dado que ya se dio el evento G, que es que Talleres ganó. Vamos a resolver el inciso B. La probabilidad que quiero calcular es esta, ¿sí? La probabilidad de que se dé el evento B, esto es, que haya jugado con Belgrano, dado que ya sé que ganó, ¿sí? Entonces, con lo que vieron recién con Mari, ¿cómo puedo calcular esa probabilidad condicionada? A ver, la tengo en el diagrama que acabamos de representar acá. Acá sugieren que tendríamos que obtener la probabilidad de que gane. Bueno, deberíamos obtener la probabilidad de que gane, exacto, porque, como vieron recién, a la probabilidad a una probabilidad condicionada la tengo que calcular como un numerador en donde está la probabilidad de la intersección, ¿sí? Y en el denominador la probabilidad de la condición, ¿sí? Entonces esto que me están diciendo ustedes de obtener la probabilidad de que gane, la probabilidad de G, sería en nuestro caso el denominador, ¿sí? Lo que aparece ahí, o sea, necesito calcular la probabilidad de que haya jugado con Belgrano y gane, ¿está bien?, la intersección, sobre la probabilidad de que gane, ¿sí? Que es la probabilidad de G. Entonces, vamos a calcular las dos cosas. Fíjense primero en el numerador. El numerador es la probabilidad de la intersección de B y G, ¿sí? Como vieron recién, una probabilidad conjunta, la probabilidad de una intersección, yo la podía calcular de dos maneras diferentes, ¿sí? O sea, la puedo calcular teniendo en cuenta una condición o la otra. ¿Está bien? Yo acá, a ver, lo traje, lo vamos a poner más arriba, así lo pueden ver. A partir de estas dos probabilidades condicionadas, lo que hicieron recién con Mari, solamente que yo les di los nombres de B y G. ¿Está bien? Pero esto es exactamente lo mismo que les hizo ella con los eventos A y B. ¿Está bien? Planteó las dos condiciones y despejó la probabilidad conjunta, la probabilidad de la intersección. Entonces, para poder calcular la probabilidad conjunta, yo debería elegir una de estas dos. ¿Está bien? Entonces, en base a los datos que tenemos en el diagrama de árbol, la pregunta sería, ¿cuál de las dos me conviene usar? ¿Está bien? Porque si tengo los datos para las dos, uso las dos. Pero si tengo datos solamente para una de las fórmulas, entonces deberé usar una sola. En este caso, ¿me conviene la primera o la segunda? ¿O puedo usar las dos? La segunda, dicen, profe. La segunda, ¿no? Porque fíjense que en la primera pasa lo mismo que les pasaba recién. Uno de los factores no lo conozco, no conozco la probabilidad de G, de hecho es lo que quiero calcular para el denominador. ¿Está bien? Entonces, para poder calcular este numerador, la probabilidad de B intersección G, voy a usar esta segunda fórmula que aparece acá.
Es decir, voy a calcular la probabilidad de que gane dado que jugó con Belgrano por la probabilidad de que juegue con Belgrano, ¿sí? Entonces, eso va a ser el numerador que estoy buscando. En el numerador les escribí lo que me acaban de decir ustedes, ¿sí? Es decir, voy a hacer ese producto de la probabilidad condicional por la probabilidad de la condición. Ahora, en el denominador lo que yo les escribí es lo que acaban de ver como la ley de probabilidad total, ¿sí? Fíjense que si nosotros lo pensamos, la probabilidad de que gane Talleres, ¿sí? Yo la puedo escribir como la suma de que gane y juegue con Belgrano y que gane y que no juegue con Belgrano. ¿Está bien? O sea, si yo considero los partidos que ganó y jugó con Belgrano y le sumo los que ganó y no jugó con Belgrano o jugó contra otros equipos, me va a dar la probabilidad total. ¿Está bien? La probabilidad de que gane. ¿Debería restarle además una intersección a esa suma que estoy haciendo? Hay silencio. Hay silencio absoluto. Bueno, Acá Luca No, porque Bachero son dice excluyentes. no. bien. Perdón. No porque son excluyentes los eventos B y NB. ¿Está bien? Los definimos a los dos como uno es el complemento del otro. O sea, no hay manera de que haya un partido en el que juegue con Belgrano y no juegue con Belgrano. ¿Está bien? Son eventos que son mutuamente excluyentes, ¿sí? Eso quiere decir que acá no le resto ninguna intersección porque no hay ningún partido que pueda estar con Belgrano y además contra otros equipos, ¿sí? Entonces, para considerar todos los la probabilidad de todos los partidos que gana Talleres, voy a considerar los que ganó y jugó con Belgrano y los que ganó y no jugó con Belgrano, ¿sí? Ahora, este primer término que aparece acá en el denominador, ¿es lo mismo que lo que aparece en el numerador? O sea, la probabilidad de que gane y que juegue con Belgrano esta intersección, ¿es la misma que la que está acá en el numerador? Sí, acá dicen que sí. Bien, lo que veían recién, ¿no? La probabilidad de G intersección B es exactamente lo mismo que la probabilidad de B intersección G, ¿sí? Eso quiere decir que este primer término que aparece acá va a ser exactamente igual al numerador, ¿sí? Esto es, voy a tomar la probabilidad de G dado B por la probabilidad de B, ¿sí? Eso va a ser este primer término de acá. Ahora, ¿alguien se anima a decirme, teniendo en cuenta cómo escribo esta probabilidad de la intersección? ¿Sí? Fíjense que esta probabilidad de G intersección B la voy a escribir tal cual aparece en el numerador. ¿Sí? Porque ustedes recién me dijeron que es lo mismo. Entonces, mi pregunta es, teniendo en cuenta eso, ¿cómo escribo este segundo término? ¿Cómo escribo la probabilidad de la intersección de G con el complemento de B o con NB? ¿A alguien se le ocurre? Sería la probabilidad de G dado el complemento de B multiplicado por la probabilidad del complemento de B. Perfecto. ¿Sí? Fíjense, a ver, saco esto, así lo podemos leer. En el numerador mantuve lo mismo, ¿está bien? En el numerador tengo lo que había dicho antes. Y en el denominador escribí la suma de los dos términos. Fíjense que este primer término es exactamente igual al numerador, ¿está bien? Porque estoy representando la intersección, la probabilidad de esa intersección de G y B, ¿sí? Y para el segundo término, lo que voy a tener en cuenta es, ahora, como condición, que no juegue con Belgrano.
Entonces voy a decir la probabilidad de que gane, dado que no jugó con Belgrano, por la probabilidad de que no juegue con Belgrano. ¿Sí? Y entonces, con esto vamos a calcular la probabilidad que queríamos. ¿Sí? Para el numerador, a ver, voy a subir un poco para que vean el diagrama. Para ese numerador que dice la probabilidad de G dado B por la probabilidad de B, ¿tengo los datos que necesito en el diagrama de árbol ahí arriba? ¿Y cuáles son? Sí, profe. La probabilidad de G dado B 0.95 y la probabilidad de B 0.07. Bien, fíjense acá, ¿no? Acá tengo la probabilidad de G dado B, era un dato, la probabilidad de que gane dado que jugó con Belgrano, 0,95, ¿sí? Y la probabilidad de B, que es 0,07, que también era un dato del ejercicio, ¿sí? La probabilidad de que juegue con Belgrano. ¿Está bien? Entonces, eso sería el numerador. ¿Está bien? Entonces, se los voy a escribir acá. Sería 0,95 por 0,07. ¿Sí? Eso es el numerador. Ahora, miro el denominador. ¿Está bien? En el denominador dijimos que en el primer término tenía exactamente lo mismo que acá. ¿Sí? Fíjense que es un producto y esos dos factores son los mismos que en el numerador. Y en el denominador y en el segundo término, perdón, tengo la probabilidad de que gane, dado que no jugó con Belgrano, ¿sí? Que es lo que tengo acá, 0,1, por la probabilidad de que no juegue con Belgrano, que es 0,93. ¿Sí? Entonces, voy a hacer esa suma que aparece acá. La hago acá. ¿Sí? Esto sería, a ver, lo escribo. La probabilidad de G dado B, ¿sí? Que la tengo acá, 0,95 por la probabilidad de B, que es la que tengo acá, 0,07. ¿Sí? Hasta ahí escribí lo mismo que en el numerador. Más, y escribo ese segundo término. La probabilidad de G dado que no jugó con Belgrano, ¿sí? 0,1 por la probabilidad de que no juegue con Belgrano, que es 0,93. ¿Sí? Una vez que tengo eso, para calcular la probabilidad voy a hacer el cociente, ¿sí? Lo que escribí acá, a ver, les voy a poner una línea de cociente, así esto no confunde. Y entonces voy ahora a calcular ese cociente, ¿está bien? Y entonces voy a hacer 0,0665 dividido 0,1595. ¿Sí? Y eso me da como resultado la probabilidad de que, dado que ganó, ¿está bien? Eso era la condición que tenía, haya jugado con Belgrano. ¿Está bien? Entonces, esa probabilidad condicionada que me pedía el ejercicio es 0,4169, ¿sí? O en porcentaje, el 41,69%. ¿Está bien? Ustedes podrían haber calculado esto por separado, ¿no? Podrían haber decidido primero calcular el denominador solo, ¿sí? Y después calcular el cociente. ¿Está bien? Yo acá se los quise hacer juntos, más que nada para que ustedes puedan ver que acá lo que aparece en el primer término de este denominador es igual que lo que aparece en el numerador. ¿Sí? Esto es, de nuevo, una aplicación de lo que veían recién con Mari de Bayes, ¿sí? Que, como les dijo ella, no es otra cosa que una probabilidad condicionada. ¿Está bien? Acá estoy calculando la probabilidad de que haya jugado con Belgrano, dado que sé que ganó el partido.
¿sí? Y entonces tengo en el denominador la probabilidad que llamábamos total, ¿sí? Y entonces siempre uno de los términos del denominador va a ser igual al numerador. ¿Queda claro esto? ¿Hay alguna pregunta? Sí, acá hay una. ¿Cómo es que se calcula la probabilidad de que ganó dado que no jugó con Belgrano? ¿Cómo se había calculado eso? La Pero me parece que probabilidad es de que dato. ganó dado está, el 0,1 era dato. Fíjense que acá en el enunciado dice, mientras que solo ganó el 10% de los partidos que jugó con otros equipos. Eso quiere decir que, dado que jugó con otros equipos, esto es dado que no jugó contra Belgrano, ¿cuál es la probabilidad de que haya ganado? Entonces ese 0,10 era un dato del enunciado. ¿Está bien? También preguntaron, profe, si en algún ejercicio o hay alguna instancia en la que en el denominador, en lugar de sumarse, se resten los dos términos. No sé si interpreté bien la pregunta, pero eso dice. A ver, cuando ustedes estén calculando una probabilidad total, ¿sí? Lo que van a estar calculando es, por la definición de la ley, una suma siempre de probabilidades conjuntas, ¿sí? Fíjense en el caso que vieron recién con Mari. En el caso que vieron recién con Mari, la probabilidad total la calcularon en términos de los defectuosos, ¿sí? En este caso, estoy tomando los defectuosos y producidos por la máquina X20, yo no me acuerdo, más los defectuosos y producidos por la X21, más los defectuosos y producidos por la X22, más los defectuosos y producidos por la X23. ¿Está bien? La suma de esas probabilidades conjuntas me da la probabilidad total. Para este caso, de nuevo, tengo que sumar probabilidades conjuntas, porque la probabilidad de que Talleres gane, ¿sí?, es la suma de la probabilidad de que gane y juegue con Belgrano y la probabilidad de que gane y no juegue con Belgrano. La suma de esas dos probabilidades me va a dar la probabilidad total. ¿Está bien? Claro, perdón, ahí también refuerzo un poco lo que vos dijiste, Tefi, correctamente. El hecho es que en el denominador, como estamos considerando la unión de eventos que son disjuntos, ¿sí?, pues no tienen elementos en común, en realidad no vamos a tener que restar ninguna intersección, si se quiere, ¿sí? Entonces van a ser esta suma de las probabilidades. ¿Mm? ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, una pregunta más teórica. ¿Siempre vamos a hablar de dos conjuntos A y B que nos den un total? Nunca vamos a tener más conjuntos porque por ahí yo en los ejercicios a mí me daban las probabilidades de un evento y de otro y yo no sabía interpretar si esas dos probabilidades formaban un total. ¿Vos te referís a, por ejemplo, si hay probabilidad de A intersección B intersección C, por ejemplo? Sí, o si en los ejercicios puede pasar, por ejemplo, que haya más de un evento A y más de un evento B. Por ejemplo, que haya un evento C, D y que no nos los mencione. Que acá haya, por ejemplo, que empate también, aparte de ganar y perder, y tenemos tres posibilidades. Bueno, a ver, por ejemplo, si yo les digo, estoy como inventando un ejercicio así al aire, digo, bueno, dado un espacio probabilístico del cual se conoce que la probabilidad de A es igual a 0,20 y la probabilidad de B es igual a 0,30. Claramente, en ese espacio probabilístico también tenemos otros eventos que no nos está dando la información, ¿sí? Podría ocurrir de que tuviéramos la información estructurada a través de una tabla de contingencia, ¿sí?, en cuyo caso ahí se podrían presentar distintas combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, si una de las variables es procedencia, que más o menos hemos venido trabajando en otros ejercicios, y las categorías son Córdoba capital, interior de Córdoba, otras provincias, y la otra variable
es, por ejemplo, sexo, varón-mujer, bueno, ahí se podrían establecer probabilidades entre categorías de ambas variables, ¿sí? Pero yo lo que no recuerdo, y estoy casi segura que no hay probabilidades en donde tengan que calcular, por ejemplo, la intersección entre 3 o 4 eventos. A lo mejor, supongamos, si uno tiene 4 eventos y tiene la información de uno de ellos, ¿sí? Uno puede calcular la del complemento, en ese caso. O sea, no me estoy imaginando qué situación estás pensando. O sea, sí lo que me parece, si es lo que yo estoy entendiendo, lo que decías recién, Mari, me parece que, o sea, puede haber ejercicios que te diga la probabilidad de A es 0,2 y la probabilidad de B es 0,3, y entonces ahí obviamente hay otros eventos que no te está mencionando. No sé si iba por este lado la pregunta. Sí, era justamente eso, porque no me quedaba claro en los ejercicios donde no me daba que el total era igual a 1 y quería saber justamente si era por la existencia de otros eventos o no entendía bien cómo era. Gracias. Profe, lo que me había dicho al comienzo de si un conjunto era si dos conjuntos eran disjuntos y si decir que eran independientes es lo mismo. Algo que justo aclaré, digamos, en relación a lo que habíamos visto antes, cuando vimos las probabilidades condicionadas, no hice la aclaración que los denominadores tienen que ser positivos, ¿sí? Porque podrían ser iguales a 0, y en ese caso no podríamos calcular esos cocientes, ¿sí? Entonces ahí incorporé esa condición. Bueno, repasando lo que es condición de independencia, cuando decimos de que dos eventos son estadísticamente independientes, lo que estamos diciendo es que la presencia o no de uno de ellos no afecta a la probabilidad de presentación del otro. En forma más sencilla y coloquial, lo que hace un evento no le importa al otro, ¿sí? O sea que la presencia o no de un determinado evento no me va a estar afectando a la probabilidad de presentación del otro evento. Ahí hablamos de que los eventos son estadísticamente independientes, ¿sí? Caso contrario serían dependientes. Ahora, para chequear si dos eventos, voy a trabajar con dos eventos son estadísticamente independientes, podemos revisar algunas como condiciones, ¿sí? Teniendo en cuenta este concepto que recién les dije, si nosotros decimos la probabilidad de A dado B, y sabemos de que esos eventos son independientes, a A no le interesa que haya ocurrido B. Entonces, esta probabilidad condicionada, cuando la vayamos a calcular, en realidad se va a traducir en la probabilidad marginal de A, es decir, la probabilidad que ocurra A, porque a A no le interesó nada que B haya ocurrido, ¿sí? Y por otro lado, lo podemos ver también en términos de B dado A. Si son independientes, la probabilidad condicionada va a quedar igual a la probabilidad de B, ¿está? Teniendo en cuenta esta condición, también podemos analizar, y esto lo voy a remarcar porque a veces es un error frecuente, es cuando queremos calcular la probabilidad de la intersección, ¿sí? La probabilidad de la intersección, fíjense, si la probabilidad de la intersección la deducimos diciendo que era la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, y en este escenario, si son independientes, este segundo factor se va a traducir en la probabilidad de B. Lo mismo va a pasar en este caso. Si yo tengo la probabilidad de la intersección, que lo calculo como la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, como son independientes, en este caso la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. Pero ojo, estas dos situaciones no se aplican siempre, ¿sí? O sea, la probabilidad conjunta que se dé A y que se dé B va a ser igual al producto de las probabilidades marginales, siempre y cuando tengamos información de que los eventos son estadísticamente independientes. Por eso a esta probabilidad se la llama
la regla multiplicativa especial, ¿sí? Entonces, ojo con tentarse a querer usarla siempre, ¿sí? La que se usa siempre es esta. Si tengo la información que son independientes, llego a esta conclusión. Ahora, recién vos me preguntaste si eran disjuntos. ¿Cómo te llamas? Vi tu nombre y ahora se me borró. Sofi. Si son independientes, si son disjuntos, me dijiste vos, ¿qué pasaba con la probabilidad de la intersección si son disjuntos? Nula. ¿Sofi? Sí, iba más por el lado de decir que si eran independientes, eran sí o sí disjuntos o si tenía que ver una con la otra. No, o sea, tratemos de estas definiciones en principio, al menos en el alcance que lo vemos en este curso, para que ustedes no se hagan tanto merengue, porque no sé si en el material está tan explicitado eso. O sea, son como clasificaciones distintas, pero obviamente que en algún momento, como si estamos hablando de los mismos eventos, se pueden dar ciertas particularidades. Si vos tenés que eventos son disjuntos, es decir, la probabilidad, en este caso, va a ser, de la intersección va a ser nula. Entonces, veamos a ver si esos eventos pueden ser independientes o no. Se debería verificar esta condición. ¿Me seguís, Sofi? Sí. Bueno, ¿cómo se podría verificar esta condición? Y yo sé que este segundo miembro me tiene que dar 0. Que alguna de las dos probabilidades sea 0. Claro, eso sería el único caso, ¿sí? Lo que pasa es que ahí estamos entrando en una situación bastante particular, porque cuando hablamos de que las probabilidades es nula, estamos hablando de un evento imposible de presentarse. ¿Me explico? Sí. En esto de cuando vimos los extremos. Pero si ustedes, porque hay un ejercicio, ahí estuve revisando en el material, en donde les pregunta si son mutuamente excluyentes y les dan la información de los datos, reemplacen y chequen si se verifica la condición. Creo que el ejemplo es un verdadero falso. La actividad 17, profe, es un múltiple choice. Yo creo que ahí es cuando hace una relación 17. No, 16, ¿puede ser? Este. Sí, ese era sí, ese era. Bueno, en este caso es mucho más sencillo. Fíjate que ahí tenés, dice, si los eventos son mutuamente excluyentes, y ya te cuenta que la intersección es igual al conjunto vacío, o sea que lo que recién vimos, que la probabilidad de la intersección es igual a 0, dice, los eventos son estadísticamente independientes. Míralo rápidamente. ¿Te da 0 el producto de esas dos probabilidades? No. No. Entonces, fíjense que el caso de hablar de que sean una probabilidad nula nos estaría dando el caso de un evento imposible, ¿sí? Que sería como un caso como, digamos, más teórico, si se quiere. Bien. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Profe, ahí en la actividad 17 plantea lo mismo que estábamos hablando ahora. Te plantea un múltiple choice y te pregunta para que sean estadísticamente independientes y también mutuamente excluyentes. ¿Dónde está el 17? ¿Qué inciso? La opción correcta es el punto C. Y ahí después en las soluciones te explica bien todo detallado de por qué es la C. Bueno, o sea, está entonces desarrollado. Yo pensé que no estaba desarrollado. Bueno, ahí tienen como para revisar esa relación. Pensé que en el material no lo habían abordado eso. Está. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe. Bueno, ya estamos en hora, así que la idea es que para el encuentro de la semana que viene, ustedes revisen los cronogramas, ya vamos a arrancar con la unidad 4.